Vamos a estar tratando un tema muy importante, un tema que ha sido a veces mal enseñado, mal interpretado, mal entendido. Creo que es un tema fundamental, es una revelación importantísima para esta generación de relevo. Y quiero hacerlo en varias, digámoslo así, secciones. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta donde el Dios Todopoderoso lo permita. Este tema es crucial y creo que lo necesita recibir el liderazgo, tanto hombres y mujeres que están comprometidos con la obra del reino, como aquellos que de una u otra manera quieren hacer la obra aquí. Y también los que entienden la necesidad de trascender en el espíritu y lograr grandes propósitos, acercarse más y conocer más al Señor de toda gracia y de toda verdad. Y el tema es sobre paternidad. Paternidad. Hace unos años el Padre, por su gracia, me habla y me dice: te he constituido como un padre para esta generación. La verdad, amados, les soy sincero, no entendía en ese momento qué era ser un padre. He pasado algunos tiempos, procesos, momentos de edificación, de revelación, de reforma en mi ser interior, y el Dios que nos constituye y nos da palabra, que nos hace entender sus propósitos, me ha llevado a un nivel de revelación y de entendimiento sobre este tema y sobre esta realidad tan importante que necesita entender el pueblo del Señor. Tengo una definición para hablar de paternidad, hablando de esa paternidad que viene por el Espíritu de Dios. La paternidad es una llave de acceso a la manifestación del poder y de los recursos del reino. Mira esto tan poderoso. La paternidad es una llave de acceso a la manifestación del poder y los recursos del reino. Dios es Padre, dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni sombra de variación. También dice Hebreos, hablando de paternidad: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Poderoso lo que estamos hoy tocando. Y este tema es crucial. Es importantísimo entender y conocer cómo funciona, cómo opera, cómo se manifiesta, cómo se activa, cómo se ministra, cómo se recibe también la paternidad. Cómo hay hombres que han sido constituidos para edificar una generación a través de este fundamento, la paternidad. Si nos ponemos a mirar
en nuestra actualidad y la generación que se está levantando en las naciones de la tierra, vemos un caos, vemos una falta de identidad, vemos a muchos jóvenes sin propósito en la vida. El carácter de estos tiempos, de esta generación sin Dios, es un carácter donde no hay disciplina, donde no hay honra, donde no hay respeto a la autoridad, donde no hay direccionamiento ni un futuro eterno, porque se ha desvirtuado, se ha venido a través del tiempo diluyendo esta posición o esta formación que tiene que ver con la paternidad. Es poderoso porque la Biblia dice que Dios mismo es Padre. Hablando, dice la Escritura que Dios es Padre de todo, de toda familia sobre la tierra. Así que si miramos una de las manifestaciones más poderosas en las cuales el Cordero de Dios se manifestó, es sobre la esencia. Vaya mirando esta palabra, esencia, sobre la esencia de hijo. Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ahora, esa es la herencia que necesitamos recibir. Esa es la posición que necesitamos entender. Y hablando de paternidad, ¿por qué Abraham es llamado padre de la fe? Y también se dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Esto tiene que ver con una palabra. Esta palabra es orden, orden. El orden es la respuesta, porque el reino ha sido establecido en base a la paternidad. Y el orden es el principio. Cuando hablamos de orden, estamos hablando de volver al principio, con el cual se constituyó el diseño eterno del reino. Y vamos a mirar que el mayor problema de la raza humana se llama orfandad. Ese es el mayor problema de la raza humana. Y a gritos la raza humana pide ser restaurada en la identidad de hijos bajo esa revelación de lo que es el Padre. La identidad restaurada es el fin del propósito eterno del Señor. Y a medida que traseguemos por este mensaje, vamos a estar mirando la importancia de ser hijos. La importancia de ser hijos. Quiero hacer corto este mensaje, cada parte de este mensaje, para que tengamos la oportunidad de meditar, de asimilar, de absorber el rema que está fluyendo. Cuando la paternidad se manifiesta, entonces la orfandad empieza a ser quitada y se manifiesta un principio de identidad. El que tiene identidad conoce su posición y entiende su propósito. Esto es poderoso. El que conoce la paternidad es poderoso. Conoce su posición y entiende su propósito. Interesante lo que estamos hablando. Si usted está dispuesto y quiere trascender en este tiempo a ese nivel de hijo
no me refiero a ser hecho hijo. Somos hechos hijos de Dios por la fe. Me refiero a manifestar y a entender esa naturaleza de hijos de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es entender y manifestar esa naturaleza, la naturaleza de hijos. Poderoso. Cuando el Padre conecta en la tierra un diseño de paternidad a través de un hombre posicionado en esa verdad y conecta vidas para que trasciendan como hijos, entonces empieza a haber una manifestación. Escucha esta palabra, una manifestación de la realeza divina. Romanos 8:19 dice que la misma naturaleza, la creación, está esperando la manifestación. Esa palabra es sorprendente. La manifestación de los hijos de Dios. La misma naturaleza, la misma creación está esperando ver la manifestación de los hijos. De esos hijos eternos, de esos hijos que tienen diseño, de esos hijos que tienen propósito, de esos hijos que trascienden en el tiempo y traen la esencia del eterno, del Padre, del soberano a la tierra. Como Padre, el Dios eterno ha engendrado todo lo que existe. Y el ADN está conectado al diseño y al propósito a través de la paternidad. Poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. ¿Cuántos hijos de Dios no entienden su naturaleza? ¿Cuántos hijos y hijas de Dios no comprenden su esencia? No están caminando en el propósito en la tierra. ¿Sabe? Cuando hay un Padre espiritual, ese ADN se activa y empieza a manifestarse el movimiento eterno del propósito. Qué maravilloso es esto. Se desata el recurso, se desata la provisión para el cumplimiento del plan al cual hemos sido llamados. Recordemos un día Elías extendiendo su manto sobre su hijo profético Eliseo, y al tocarlo con su manto se activa el ADN y este hombre trasciende de estar labrando un campo, sirviendo en un campo, y empieza a seguir en un servicio a su Señor, al profeta Elías. Pero sabemos de la trascendencia de este comienzo, porque en el momento de Dios disponer el tiempo de la revelación de la paternidad, entonces no solo camina detrás de un proceso y propósito Eliseo, sino que empieza a desarrollar la visión de hijo. Maravilloso. Así que desde aquí vamos a comenzar y vamos a seguir esta tarea. Piense, medite y analice lo que hemos compartido hasta ahora y comprométase con navegar conmigo a aguas más profundas, porque vamos a ver la gloria de Dios a través de este mensaje, la paternidad. Paternidad. Continuamos con este rema preciosísimo en cuanto a lo que es la paternidad. Quiero decirle que si usted ha recibido esta palabra es porque el Señor está por trascender en su vida de una manera significativa, más allá de lo que hasta ahora lo ha hecho. Y le digo esto porque acostumbro enviar los mensajes a todos los que están conectados a este ministerio a través de los medios que tenemos hoy en día.
pero este mensaje solo está siendo enviado a personas específicas que el Señor le ha placido que reciban esta enseñanza. Así que, amado, amada, vea con expectativa esta bendición que el Padre le está extendiendo, y declaro que la revelación del propósito se manifiesta y que esa naturaleza de hijos en el reino es manifestada. Seguimos hablando de hijos con propósito, pero el tema fundamental de todo lo que estamos desarrollando es la paternidad. Estuvimos hablando de que hay padres espirituales y vamos a mirarlo por la Escritura, porque todo lo que estamos hablando y vamos a hablar tiene un fundamento bíblico. La naturaleza de hijos está ligada a la naturaleza revelada de Cristo. Cuando hablamos de hijos con propósitos, hablamos de la eternidad en el tiempo, ya que todo fue hecho desde antes de todos los tiempos. Por eso dice la Escritura que nada es nuevo debajo del sol. ¿Quién puede revelar un diseño eterno? Quien haya transicionado en el espíritu del tiempo. Quien sabe leer en el espíritu el diseño original. O sea, hablamos de un reformador en el reino. Una persona que ha sido constituida para conocer y entender a una generación y manifestar un diseño que es para la fundamentación y para el cumplimiento del plan eterno, para la gloria del Todopoderoso. La palabra padre, hablando de paternidad, se refiere al que engendra, al que provee, al que forma, al que deja un legado espiritual. Hay padres que están certificados a causa de los procesos aprobados y ellos tienen la dimensión o el nivel para desatar la esencia de los hijos. Dice el Salmo 2:7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tremendo, tremendo. Vamos a mirar un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, para definir por la misma Escritura que la paternidad ha sido un diseño de la obra de Cristo en la cruz y que comenzó con los primeros discípulos, hablando del tiempo de la gracia, porque aún en el Antiguo Testamento encontramos a hijos como Eliseo proclamando la paternidad del cielo a través de su padre espiritual Elías. Mire lo que dice 1 Corintios 4:15: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ayos son maestros, ayudadores en la fe, no tendréis muchos padres. ¿Oído esto? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está haciendo una diferencia Pablo entre los ayos, los que ayudan a la obra, y los que engendran en la obra. Que el Espíritu nos ayude a entender esta poderosa y gloriosísima revelación. Filemón capítulo 1 verso 10. Hablando una vez más, Pablo dice de la siguiente manera: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aleluya. Esto nos está hoy hablando de lo que es el ADN espiritual de los hijos.
Ese ADN espiritual de los hijos es la manifestación que se activa a través, escúcheme, del ADN de sus padres. Un padre con el ADN que ha recibido, o sea, con la revelación, la impartición del espíritu paterno del trono, o sea, del Padre eterno, tiene ese poder, tiene ese legado de activar y de manifestar el ADN de los hijos, o sea, de darle la activación a la esencia. Oh santo, esto es glorioso. ¿Cómo se activa una genética de paternidad espiritual? Escuche, para activarse una genética de paternidad espiritual se requiere de una relación, porque la paternidad es un relacionamiento entre los padres y los hijos. Y cuando hablamos de paternidad eterna de nuestro Padre Celestial, estamos hablando de una relación entre nosotros como hijos y nuestro Padre Celestial. Así que mire esto tan poderoso. No hay una verdadera relación entre padres y hijos. Escuche, estamos hablando de relación, pero vamos a hablar de lo que es una relación verdadera. Si no hay honra, esto es poderoso para entenderlo y discernirlo en el espíritu. La honra es el puente, es el camino que activa y se mueve para que haya una relación genuina, para que haya una activación en el espíritu y se conecte el ADN, o sea, esa eternidad en el tiempo y el propósito. Porque el principio opera de la siguiente manera, hablando de honra. Lo que honras, lo que tú honras, a lo que tú le das lugar y a lo que tú le das tu vida, porque tiene que ver con dar vida a nuestro tiempo, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, a lo que le damos honra, eso es lo que nos dará el reconocimiento. La tierra, escuche, que nosotros reconocemos es la tierra que nos dará manifestar el fruto. ¿Cuál tierra estás reconociendo? ¿Cuál tierra estás honrando? Eso te está llevando a manifestar en un tiempo muy cercano un fruto. No todas las tierras dan el mismo fruto. Por eso hay que entender. Ahora quiero decir algo. Nadie escoge como no se escoge en el mundo natural un padre, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Eso opera a través del mismo espíritu que nos da la identidad de hijos espirituales y nos da entendimiento que nos debemos a una fuente. Ahora estoy hablando de la fuente natural que está conectada con la fuente espiritual. Hablo del hombre que imparte paternidad. Esto es poderoso porque si no hay honra, no hay conexión, si no hay honra no hay propósito, si no hay honra no hay avance, si no hay honra no hay revelación, si no hay honra no hay camino para donde continuar con el verdadero propósito del cielo. Porque muchos caminan en un propósito, pero ¿cuántos están caminando en su propósito conforme el cielo lo ha diseñado? Los padres han pagado un alto precio para abrir un camino, para que los hijos trasciendan por ahí y la obra sea hecha de una manera, digámoslo así, más reposada a causa de que ha habido un precio que se ha pagado a través de un proceso en el hombre de Dios, que el Señor ha ungido como Padre. Vamos a darle una definición a honra. Honra es igual a respeto, obediencia, reconocimiento, protección, provisión, etc. Nunca un hijo podrá levantar la medida en el espíritu que Dios le ha dado profético si no se ha ajustado a la medida de honra que tiene que ver con lo que hablamos, respeto, obediencia, reconocimiento, hablando de un padre. La medida de honra, escuche, amado, esto es importantísimo que usted entienda. La medida de honra
hablará de la medida de favor que habrá en nuestras vidas. Como yo honro, así se me devolverá la honra. Lo contrario a la honra es la deshonra, y la deshonra degrada la identidad y descubre la desnudez espiritual. Cuando yo no honro, mi identidad se degrada y quedo desnudo a la merced de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque el hombre que deshonra se quita del manto, de la cobertura, que es lo que le da vida a un hijo de Dios. Yo pido al Señor en esta hora, porque no estamos tocando un tema normal, no estamos tocando un tema que se esté hablando en las congregaciones, estamos tocando un tema trascendental, espiritual, que solo por el Espíritu lo podemos entender y recibir. Yo oro para que el poder de la revelación del cielo se manifieste y podamos ver, oír y aplicar esta verdad y poder trascender como hijos al propósito. Es que si no estamos sujetos a la verdad del Espíritu, a una verdad espiritual que ha sido enviada, ha sido hablada, ha sido ministrada a través de un Padre, entonces hay una tendencia a caer bajo la cobertura del error. Mira esto tan terrible. Cuando la voz paterna habla, cuando un padre habla, cuando el espíritu de la paternidad se manifiesta y no se oye a esta voz, hay un peligro de caer bajo una cobertura de error, o sea, bajo un espíritu apóstata. Ahí es cuando se manifiesta la apostasía. Escuche algo fuerte que le voy a decir, algo muy fuerte, escúchelo bien. Cuando un hijo deshonra a su padre, su identidad es secuestrada y usurpada. Secuestrada queda su identidad y usurpada. Y en lugar de esa identidad, un falso espíritu de paternidad se levanta. Un falso espíritu de paternidad. Y cuando hablo de un falso espíritu de paternidad, recordemos que Satanás es el padre de mentira. Él también engendra hijos, los hijos de desobediencia, y los activa en un diseño contrario, en un antidiseño que opera en contra de todos los principios y propósitos reales del reino. Y el fin de esa vida, si no se reconecta con la fuente correcta, es destrucción y muerte. Que el Señor nos ayude en esta hora. Amados, bendiciones. Proseguimos en este mensaje. Así que manténgase atento y que el Espíritu de Dios nos ayude a recibir y a ser reformados en esta dimensión para la gloria del Señor. Paternidad, un tema poderoso. Estamos trasegando por revelación, por un fundamento, por una autopista, por un diseño glorioso en el Señor. Y estuvimos ministrando sobre lo que es la paternidad, lo que trasciende cuando honramos a un Padre espiritual, pero también lo delicado que es la deshonra. Son principios que son importantes para la exaltación del nombre de Cristo y para la postergación. Escuche lo que le voy a decir, que es poderoso, porque cuando yo crezco en la dimensión de hijo, voy a postergar sobre las generaciones que vendrán esa trascendencia, porque lo que yo recibo y lo que yo honro, eso trasciende. Recordemos que Dios como Padre es un Padre generacional. Esto es fuerte lo que voy a decir. La Biblia dice que Él se manifiesta como Padre de Abraham, como Padre de Isaac y Padre de Jacob. Así lo encontramos en la Escritura, un Padre generacional. Entonces lo que hoy sembramos en honra, recogemos, pero también la generación venidera recibirá
de esa cosecha. El legado de la paternidad es un legado que trasciende generacionalmente. Poderoso, poderoso. Quiero poner la plomada en esta hora y decirle, amados, que tomemos seriamente este mensaje. Es poderoso porque nos va a elevar, nos va a rediseñar y nos va a ensamblar en tiempos de gloria que no hemos conocido. Cuando hablo de paternidad espiritual no estoy hablando de ninguna clase de control, no estoy hablando de ninguna clase de manipulación, no estoy hablando de cosas naturales, emocionales, estoy hablando de principios eternos. Cuando un padre es maduro para ministrar una generación, esa generación trasciende y empieza a crecer en madurez. Necesitamos orar por padres maduros, por padres que sepan su legado, porque la visión de un padre es que su hijo trascienda y haga cosas mayores que la que él pudo hacer. Así que hay un deseo en el corazón del Padre Eterno y es que esta generación trascienda de una manera poderosa. Encontramos ejemplos en las Escrituras, encontramos revelaciones en las Escrituras de este movimiento de paternidad, de esta gloria maravillosa, de lo que es caminar en la dimensión como hijos. Y quiero hablar de los hijos proféticos, hablando de paternidad. Escucha esto, todo movimiento profético requiere de un padre, ya que Dios transfiere el diseño generacional de los hijos por medio de la paternidad. Y hablando de paternidad, en Malaquías capítulo 4, 5 al 6, la palabra habla de que Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, hablando también de el espíritu de Elías, que es un espíritu de reforma y que es un espíritu de reconstrucción generacional, de conexiones divinas y de propósitos eternos en Dios. Es un espíritu de convocatoria que hace que el movimiento de la gracia eterna del Señor reconecte los diseños y manifieste la herencia y se active algo muy glorioso dentro de la paternidad, que es el legado. Yo le invito, amado, que usted, si ve necesario, vuelva a escuchar los mensajes que envié primero y así vayamos conectándonos de una manera profunda con esa línea de revelación espiritual para llegar al propósito. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? De que entendamos a Dios como Padre, de que nos conectemos con ese Padre eterno, pero que también podamos mirar en el Espíritu si el Señor nos ha llamado a estar conectados con algún Padre espiritual en este tiempo para el crecimiento, la formación, el equipamiento y la activación del propósito del Señor. Alabamos su gloria, alabamos su poder, alabamos su grandeza. Y de verdad que yo me estoy gozando en gran manera al compartir este mensaje que se me ha sido dado para esta hora. Así que glorificamos y exaltamos al Dios viviente, al Todopoderoso, al que vive para siempre. Escuche, todo movimiento profético requiere de un padre, ya que Dios transfiere el diseño generacional de los hijos por medio de la paternidad. La función de un padre es descubrir por medio de la revelación del Espíritu Santo el diseño del Hijo y transferir ese modelo de vida para el desarrollo espiritual de ese Hijo de reino. Los padres espirituales no pueden desarrollar su visión de acuerdo al modelo de cada hijo si no se une. Escuche, hay una demanda, el espíritu del hijo con el padre. Ningún hijo podrá desarrollarse bajo la cobertura de paternidad si su espíritu no se une con el espíritu del padre. En este caso hablamos del padre que el Señor ha puesto para el consejo, para el momento, para la directriz y para la guianza y para todo lo que tiene que ver con decisiones o determinaciones en un momento. No hablamos de
de operar en las razones naturales de la vida. Hablamos de momentos, de circunstancias y escuche lo más importante, de un rema que reconoce, que activa, que reforma, que mueve el modelo original en el corazón del pueblo llamado a ser hijo. Esto es tremendo lo que estamos hablando, son cosas poderosísimas. Yo sé que el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender y de trasegar por esta dimensión. Sin reconocimiento no habrá impartición. Lo que yo no reconozco, no puedo demandar que se me sea impartido de la tierra que yo no reconozco. Así que sin reconocimiento no habrá impartición. No habrá manifestación ni un desarrollo en el espíritu de un hijo. Vamos a leer una escritura poderosa, maravillosa. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 15. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, mire esta expresión: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Voy a decir algo y espero que el Señor ministre y nos dé una claridad y no malinterpretemos lo que voy a decir. Y es referente a lo siguiente: la casa del Padre no es lo mismo que la casa pastoral. La casa pastoral es para nuestro estado de ovejas. La casa del Padre es para el desarrollo de los hijos. No podemos ser hijos sin antes haber sido hechos primeramente ovejas, y ovejas sin ser hijos. Esto es poderoso. Eliseo primero fue una oveja. ¿Sabe qué es ser una oveja? Es andar en la temporada o en el caminar del discipulado, pero luego se estableció como hijo. El discípulo, escuche bien, aprende de su Señor. El hijo vive en la casa del Padre, reconoce su naturaleza. Esto es grandioso, aleluya, aleluya. Un hijo crecerá hasta alcanzar la madurez si desarrolla por voluntad propia su propósito. La impartición, el crecimiento y el desarrollo de un hijo tiene que ver con su propia determinación a vivir bajo esa cobertura y ese diseño. El padre, por mucho que se esmere o quiera impartir, si el hijo no está dispuesto al sometimiento en el espíritu, el padre no puede entregar y el hijo no puede desarrollar el propósito. Y hablando de un padre no impondrá su verdad, solo la impartirá y esperará ver la actitud y el caminar de su hijo, de ese discípulo que trascenderá a ser un hijo con propósito y con identidad eterna. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Tremendo. La expresión no te dejaré habla de la disposición del discípulo para trascender y dejar que su carácter sea formado y así crezca como un hijo maduro. Si nosotros no sembramos desde la raíz, nunca seremos el árbol que debiéramos ser. Necesitamos entender nuestra raíz
para ser el árbol que debemos ser, de donde se nutre nuestra esencia espiritual. Claro que viene del trono, claro que viene de la revelación del cielo, claro que viene de la comunión continua con el Espíritu, del recibir de esa esencia, pero también de momentos de impartición a través de padres espirituales. En la eternidad tenemos un diseño, pero sin conexión con la fuente correcta, no seremos lo que fuimos llamados a ser en Dios. Qué poderoso. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Hay tantas verdades y tantos propósitos aquí. Y de esto hay mucho que hablar. Yo en este momento espero que ya en este mensaje se estén levantando los diseños y se esté apropiando cada hijo de su esencia, de su propósito. Que el Señor nos ayude a trasegar a aguas más profundas en esta hora, bajo esa cobertura y bajo ese Abba, bajo ese Padre precioso que es nuestro Padre Celestial. Les bendigo, amados.